Qué gusto saludarlos nuevamente. Soy Enrique Rodal y en esta sesión nos acompaña el profesor José Antonio Arenas Hernández. Le damos la bienvenida a esta sesión de Lengua Materna 2. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos, lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente de forma que cubra nariz y boca. Y, aunque estemos juntos, guardar y pedir la sana distancia. Gracias. Efectivamente, es un gusto encontrarnos en una sesión de Lengua Materna 2. Espero disfruten del trayecto en esta aventura que nos llevará a conocer nuevas cosas. En esta sesión hablaremos sobre el texto y sus 1000 formas de hablar, imágenes y representaciones gráficas. Las ilustraciones y los gráficos no solo son atractivas visualmente, sino que aportan información extra y contextualizan información de los textos. En esta sesión veremos que el aprendizaje esperado es comparar una variedad de textos sobre un tema, y el propósito es comparar ilustraciones y recursos gráficos en diversos textos sobre un mismo tema. La finalidad es que reconozcan la importancia y pertinencia que tienen los recursos gráficos y las ilustraciones en los textos, pues nos ayudan a visualizar y ejemplificar de manera más amplia el contenido de un tema. Los materiales que vamos a necesitar en esta sesión son cuaderno y lápiz o pluma para que puedan tomar notas. También podría ayudarles tener a la mano su libro de texto. Recordemos que todo lo que veamos hoy es para reforzar su conocimiento, así que les recomendamos llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan al resolver los planteamientos de esta sesión. Muchas de estas las podrán ustedes resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. Muy bien, profesor. Una vez dicho lo anterior, pongámonos en marcha. Empezamos. A lo largo de su vida escolar, al momento de leer o explicar un contenido, han usado o elaborado materiales que apoyen a sus textos. Esto lo han hecho con el propósito de mejorar la explicación de su texto o para sintetizar dicha información, es decir, usar el lenguaje gráfico para apoyar el lenguaje verbal. Pero, ¿se han puesto a pensar en la importancia de las ilustraciones y los recursos gráficos? ¿En cuáles son sus funciones específicas? Veamos un ejemplo. ¿Cuál de las siguientes imágenes utilizarían para entregar un trabajo final sobre estrategias de estudio? Tenemos aquí personas pensando en dibujo y fotografía, un gráfico colorido y la fotografía de un libro de texto. Solo elijan una. ¿Ya tienen su elección en mente? ¿Por qué eligieron esa? ¿Les sirve para explicar cuáles son las fases de la creación de una estrategia? ¿Qué crees tú, Enrique? Creo que yo elegiría el recurso gráfico del círculo porque ahí vienen palabras como observar, explicar, sintetizar, relacionar, definir, comparar, bueno, que se relacionan con la estrategia de estudio. Es una buena elección. Los recursos gráficos pueden ayudarnos para mostrar de una forma agrupada o sintética varios elementos que nos sirven para desarrollar nuestra explicación. Hay que saber elegir qué recurso gráfico nos conviene más para nuestros propósitos. Por ejemplo, ven estos dos tipos de mapa. Uno de ellos está claramente organizado, usa solo un tono de color y el otro tiene más libertad de composición y colorido. Si tuvieras que explicarle los tipos de libros a un niño, ¿cuál escogerías? Profesor, una pregunta. ¿Y si el momento en que nosotros necesitamos presentar una situación o exponer un concepto en un texto, necesitamos de gráficos o ilustraciones? ¿Cómo sabemos cuáles y de qué tipo utilizar? Una buena estrategia para saberlo es pensar a quién va dirigido tu texto. ¿Es para niños? ¿Es para tus compañeros de clase? ¿Cómo puedes atraer su atención hacia la información que se desprende de los gráficos? Tenemos varios tipos de imágenes. Los mapas conceptuales o mentales, los cuadros sinópticos. Estos son recursos gráficos que nos sirven para sintetizar y comprender mejor la información de un texto. Cada uno de estos tiene su clasificación. Por tal motivo, para conocer y ampliar más la información sobre los recursos gráficos, los invito a ver el siguiente video sobre cómo leer y construir apoyos gráficos. Bienvenidos de nuevo a su programa Cocina de Autor. Esta vez en su sección El Café de las Musas,
vamos a hablar de un tema literalmente muy ilustrativo: cómo leer y construir apoyos gráficos. Para hablar al respecto, tenemos como primera invitada a la enfermera, estadista y escritora Florence Nightingale, fundadora de la enfermería moderna y creadora del denominado Diagrama de la Rosa, con el que logró representar hechos de manera fácil y accesible para toda la gente. Muchas gracias por la invitación. Nuestro segundo invitado es padre de la geometría analítica, fundador de la filosofía moderna y creador del denominado plano cartesiano, una herramienta fundamental para la elaboración de diversos gráficos. Me refiero al filósofo, físico y matemático René Descartes. Un placer estar con ustedes. Florence Nightingale, pasa al balcón, por favor. Para comenzar, Florence, ¿podrías decirnos qué son los apoyos gráficos? Claro, un apoyo gráfico es una representación esquemática de una información determinada que está contenida en un texto. Funciona como una herramienta que nos permite estructurar y sintetizar la información de manera visual, por lo que facilita la comprensión, así como el análisis y la memorización. La principal función del apoyo gráfico es que brinda una idea del tema de manera instantánea y muy clara. Elaboré el diagrama de la rosa para que la gente pudiera comprender los datos que fui recolectando cuando estuve prestando mis servicios como enfermera en la guerra de Crimea. Gracias al diagrama, todos pudieron comprender rápidamente que casi el 90% de los soldados que se atendían en los centros hospitalarios morían por infecciones y no por las heridas recibidas en la guerra. René, para usar los apoyos gráficos, primero hay que conocerlos. ¿Cuáles son los más usuales y para qué se suelen utilizar? Uno de los que más se usa es el gráfico de barras, que como su nombre lo dice, utiliza barras sobre mis famosos ejes cartesianos, para representar datos numéricos. Por ejemplo, el número de alumno por promedio de calificación. Otros apoyos son el gráfico de líneas o lineal, que se suele utilizar para mostrar la tendencia de una variable en un determinado periodo de tiempo. Por ejemplo, en un texto sobre la producción de plásticos desde que se industrializó hasta nuestros días. El cuadro sinóptico, que permite clasificar y ordenar información de lo general a lo particular utilizando llaves. El diagrama jerárquico es un recurso que establece el flujo de información y de ideas de manera descendente. Esto ayuda a comprender el funcionamiento y organización de la estructura, dado que refleja la relación de subordinación que hay entre los elementos. El gráfico circular, que a través de un círculo dividido muestra la relación porcentual de cada una de las partes en relación con el todo. Por ejemplo, este tipo de gráfico lo vi en un texto sobre los rangos de edad de los alumnos de una escuela. ¿Y qué me dicen de los mapas mentales? Un mapa mental consiste en una representación de ideas, conceptos o palabras alrededor de una idea central o palabra clave. Se parecen en cierta forma a los mapas conceptuales, pero estos relacionan de manera significativa los conceptos contenidos en un tema. Por último, mencionaré la línea del tiempo, la cual permite ordenar una secuencia de eventos o hechos de tal forma que se visualice con claridad la relación temporal entre ellos. Para elegir un apoyo gráfico, se requiere saber para qué se va a usar. Por ejemplo, se puede usar como complemento o bien para reforzar el tema que se va a tratar. Y saber qué información debemos ingresar y con base en ello, elegir el recurso gráfico más apropiado para su manejo. Muchas gracias por habernos acompañado. ¡Hasta la próxima! Como pudimos ver, los apoyos gráficos son una representación esquemática que nos permite recopilar información de manera estructurada, facilitando la comprensión del tema y dándonos una idea más clara y eficaz. Y también pudimos observar que algunos de estos esquemas, como el mapa mental o la línea del tiempo, llevan ilustraciones. ¿Qué tienen que ver estos con dichos recursos? Podemos decir que toda ilustración es una imagen que representa algo y es considerado un recurso visual. Estos pueden ser
dibujos, fotografías, imágenes de pinturas. ¿Qué otras se les ocurre? Vamos a poner eso en práctica. Pongamos atención a las siguientes imágenes e identifiquemos. ¿Cuál usarías para mostrar una vida sana? ¿Con cuál de estas ilustraciones te identificas más? Lo ideal al ilustrar cualquiera de nuestros trabajos o tareas es tener claro qué queremos decir con ese gráfico o ilustración, que aporta nuestro texto para que facilite su comprensión. Otro truco para saber utilizar los recursos gráficos es la manera en cómo se pueden combinar para hacer más efectivo su uso. ¿Conocen los mapas mentales? Es una herramienta que les puede ser de gran utilidad. Vamos a ver cómo se hacen. Pongamos atención al siguiente video. Desconozco por completo de qué se trata, pero ya sé a quién consultar. El mapa mental es una herramienta de estudio que representa las ideas de un tema mediante palabras e imágenes, vinculadas jerárquicamente según su relación con la idea principal. Los mapas mentales tienen una estructura radial, es decir, van del centro a la periferia. En el centro se ubica el tema principal, expresado con una palabra clave y/o imagen. El resto de las ideas derivan del mismo y se colocan a su alrededor a través de palabras clave, símbolos o imágenes, conectados con el tema principal o entre sí por medio de líneas. Entre más importante es una idea, más cercana se encuentra al tema principal. Para elaborar un mapa mental, se recomienda llevar a cabo los siguientes pasos. Definir el tema principal a manera de título. Situarlo en el centro de la hoja, orientada de manera horizontal. Es útil representarlo con una imagen llamativa. Así, con la primera impresión, se sabrá cuál es el tema del mapa mental. En este caso, es la Tierra. Luego, se deben colocar alrededor del mismo los subtemas, es decir, las ideas relacionadas directamente con el tema principal, unidas con líneas o flechas. En el ejemplo se muestran dos subtemas, movimientos y representación mediante mapas. Si se requiere dar orden o jerarquía a dichas ideas, es importante acomodarlas en el sentido de las manecillas del reloj. Para desarrollar subtemas, se deben agregar ideas terciarias en torno a los mismos y conectarlas con ellos o entre sí. Es conveniente recordar que se pueden agregar símbolos e imágenes donde se requiera, así como utilizar colores o figuras para remarcar las jerarquías o destacar ideas y relaciones. Construir un mapa mental ayuda a repasar un tema. Por ello, es necesario sintetizar la información hasta su mínima expresión y representarla de forma clara, concisa, organizada y creativa. Una vez que se han plasmado visualmente las ideas en el mapa mental, se podrán estudiar y retener con mayor facilidad los conceptos y las relaciones del tema. A mí me encantan los mapas mentales porque permiten expresar mucho con pocas palabras, además de que nos hacen practicar nuestra capacidad de síntesis. Aunque no sean buenos dibujantes, siempre hay forma de ingeniárselas. Por ejemplo, si el concepto habla de leer, quizá no pensar en dibujar a una persona leyendo, sino solo un libro con una gran y bella portada. Esa sería muy buena estrategia. Ahora, ya que observamos qué son y cómo se estructuran los recursos gráficos, presten atención a las siguientes preguntas y seleccionen la respuesta que consideren adecuada. Profesor, esto suena como un reto. Veamos para encontrar las respuestas correctas. ¿Cuál es el recurso que clasifica y ordena de lo general a lo particular utilizando llaves? Y la respuesta es cuadro sinóptico. Ahora, ¿cuál es el recurso que se basa en los ejes cartesianos para representar datos numéricos? Y la respuesta es gráficos de barras. ¿Cuál es el recurso que ordena una secuencia de eventos o hechos reforzando con imágenes dicha información?
Y la respuesta es la línea del tiempo. Muy bien, estamos trabajando en ver para qué nos puede servir el utilizar tanto los mapas mentales como las líneas del tiempo o los cuadros sinópticos. Todos ellos recursos gráficos para apoyar nuestros textos. Y si consultas varias fuentes informativas y tienes mucha información que quieres clasificar y organizar o mostrar de una forma sintética, estas herramientas te pueden ser de mucha utilidad. De esta manera, te es posible agrupar una gran cantidad de información recabada de diferentes fuentes de información, ya que en tus investigaciones encontrarás diferentes tipos de información sobre un mismo tema. Veamos. Existen textos que hablan sobre un mismo tema, pero cada uno es desarrollado de acuerdo a un público lector. Cada texto utiliza los recursos gráficos e ilustraciones de acuerdo a lo que se quiere resaltar, y estos recursos son variados. Antes de analizar las ilustraciones y los gráficos en cualquier texto, deben seguir los siguientes pasos. Elijan el tema que requieren comparar. Busquen los textos que hablen del mismo tema y que sean claros para ustedes. Asegúrense que contengan ilustraciones y gráficos para comparar. Cuando tengan los textos elegidos, léanlos y observen los recursos gráficos e ilustraciones que utilizan. Comparen semejanzas, diferencias y cómo es que se relacionan. Valoren las ilustraciones y gráficos que contienen más información o menos, o que reflejen de mejor manera el tema. Es importante que cuando investiguen sobre un cierto tema en diferentes fuentes, busquen los gráficos que éstas ofrecen y que comparen y elijan lo que más les convenga. Para continuar, haremos un ejercicio que nos ayude a poner en práctica lo que hemos visto en esta sesión. Y como parte de ello, vamos a ver el siguiente video que nos muestra un poco sobre el tema de el Día de los Pueblos Indígenas. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Este video muestra de una forma sencilla y visual datos precisos sobre el tema del Día de los Pueblos Indígenas. Y sobre eso haremos nuestro siguiente reto. Tomen su cuaderno para tomar nota. Intenten dar respuesta a lo siguiente. ¿Quién proclamó el Día Internacional de los Pueblos Indígenas? A. Fondo de las Naciones Unidas. B. Organización de las Naciones Unidas. O C. Asamblea General de las Naciones Unidas. ¿Cuántos pueblos indígenas se estima que hay en México en 2020? A. 58. B. 68. O C. 78. Y las respuestas correctas son la Asamblea General de las Naciones Unidas y 68. Comparemos ahora distintos textos que hablan de un mismo tema y usen distintos recursos gráficos e ilustraciones para explicarlo. Observen detenidamente y reflexionen acerca de los extractos de la información que se maneja. Ejemplo de comunicado. 9 de agosto, Día Internacional de las Poblaciones Indígenas. México ocupa el 8º lugar en el mundo, entre los países con la mayor cantidad de pueblos indígenas, y es el segundo país de América, después de Perú, con el mayor volumen de población de origen étnico, la cual reside, sobre todo, en zonas rurales y de alta marginación.
¿Qué es lo que manifiesta la información? ¿Con qué se ilustra la imagen? ¿Cuáles son sus características? ¿Creen que este mural ayude a entender lo que se está diciendo? Muy bien, ahora veamos la siguiente imagen. ¿Qué diferencias observan si se compara esta imagen con la primera? ¿Agrega más información? ¿Les parece que las imágenes reflejan lo que se está diciendo? ¿Se dieron cuenta que el video decía que eran 68 pueblos y la imagen señala lo mismo? Eso nos sirve para comparar la forma en que se presenta la misma información. Veamos ahora la siguiente imagen. Ejemplo de nota informativa. El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas considera importante que cada variante lingüística sea tratada como lengua. Por lo tanto, es importante destacar que México cuenta con 364 lenguas o variantes lingüísticas. En gran parte del mundo existen pueblos donde solo algunas personas adultas hablan alguna lengua y no la han transmitido a las nuevas generaciones. Esas lenguas están en riesgo de desaparecer. ¿Cómo complementa el recuadro la información del texto? ¿Qué otro tipo de imagen ustedes hubieran usado? ¿O ese es el ideal? ¿Qué significan las caras de los niños? Sigamos con un ejemplo de noticia, con más información. Ejemplo de noticia. El historiador e investigador emérito Alfredo López Austín reconoce que las tradiciones de un pueblo son las armas para desarrollarnos más plenamente en este mundo. Permite que ajustemos la realidad en que vivimos. Y en este sentido es innegable el legado que cada pueblo indígena transmite a su entorno para sostener creencias, actos y maneras específicas en que una sociedad se relaciona. El Día Internacional de los Pueblos Indígenas se conmemora, pues, por la urgencia y necesidad de que en todos los niveles de la colectividad se asuma que las comunidades autóctonas son dueñas de sus ritos, lenguas, identidad y recursos naturales y se valore su herencia de cultura y formas únicas de relacionarse con sus semejantes y con el medio ambiente. ¿Cuál es la información más importante del texto? ¿Les parece que la imagen es ideal para lo que se pretende? Los 4 textos hablan del mismo tema, pero desde distintas perspectivas, y cada uno utiliza gráficos o ilustraciones específicas para complementar su información. Vamos a realizar juntos las comparaciones entre los textos, para reflexionar cómo podrían crear un gráfico. Cuadro comparativo. Tipo de texto, comunicado, boletín informativo, nota informativa y noticia. Información general de cada texto. Información que no traen los otros textos. Información similar a. ¿Qué información se puede extraer? Este comparativo de la información puede usarse para anotar diferentes tipos de informaciones. Veamos de nuevo el primer texto y lo que está subrayado. 9 de agosto, Día Internacional de las Poblaciones Indígenas. México ocupa el 8º lugar en el mundo, entre los países con la mayor cantidad de pueblos indígenas y es el 2º país de América, con el mayor volumen de población de origen étnico, en zonas rurales y de alta marginación. Ahora ya leído lo subrayado, llenemos nuestro cuadro comparativo. Muy bien, aquí tenemos concentrada la información que necesitamos. Ahora, analicemos las ilustraciones o recursos gráficos que tenemos. Cuadro comparativo. Tipo de texto, comunicado. Información general de cada texto. Habla acerca del Día Internacional de las Poblaciones Indígenas. Información que no traen los otros textos. México ocupa el 8º lugar en el mundo con población indígena. Es el 2º en América Latina. Información similar a ninguna con los otros textos. ¿Qué información se puede extraer? 8º lugar en el mundo con pueblos indígenas. 2º en América Latina. Viven en lugares rurales y con alta marginación. Muy bien, aquí tenemos concentrada la información que necesitamos. Ahora, analicemos las ilustraciones o recursos gráficos que tenemos. Tenemos 4 opciones. ¿Cuál elegirías? Supongamos que el mural de Diego Rivera. Observémoslo de nuevo para poder analizar sus características. ¿Qué les gustó de este mural? ¿Qué les llamó la atención?
Como observaron, tiene tantos detalles que uno tendría que mirarlo más de una vez y por largo tiempo para poder recuperar toda la información. Así que les mostraré algunos elementos que yo tomé en cuenta. Cuadro comparativo. Gráfico o ilustración. Comunicado. ¿Es gráfico o ilustración? Es la ilustración de un mural prehispánico del pintor mexicano Diego Rivera. ¿Qué tipo de información aporta? Muestra cómo vivían los indígenas en el mundo prehispánico, sus creencias, modo de vida y de vestir, actividades, construcciones, entre otras. ¿Aporta más información o solo ilustra? Aporta información de su modo de vida en el pasado. ¿Qué información se le puede extraer? El legado que dejaron como sus construcciones, descubrimientos, alimentación, entre otros. Bien, este es solo el principio de cómo ir comparando y recopilando recursos gráficos. Consulten el libro de texto y ahí podrán encontrar actividades para desarrollar y llegar a dominar este nuevo conocimiento. En esta sesión vimos el aprendizaje esperado de comparar una variedad de textos sobre un tema, con el propósito de comparar ilustraciones y recursos gráficos en diversos textos sobre un mismo tema. Recuerden que ahora que las conocen, les es posible utilizar cuadros y tablas, mapas, líneas del tiempo, esquemas, fotografías e ilustraciones. Para conocer más sobre este aprendizaje, pueden consultar su libro de Lengua Materna 2, donde encontrarán información que enriquezca lo aprendido. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 2, en la que hemos compartido sobre el texto y sus 1000 formas de hablar, imágenes y representaciones gráficas. Llegó el momento de despedirnos, no sin antes agradecerles su atención. ¡Hasta la próxima!